a todos, bienvenidos en esta mañana y buenos días también a aquellos que nos veis a través de YouTube. Bienvenidos para poder disfrutar de este tiempo con el Señor, de este culto y de su palabra. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un pequeño vídeo que ahora nos pondrá Naomi, pero antes quiero deciros, como sabéis, hoy es el día de la Fieide. Entonces nosotros tenemos un día en el que recogemos una ofrenda para mandarla a la Fieide. Hoy es el día de misiones Fieide, así que vamos a ver un vídeo sobre las misiones Fieide. Celebramos un año más el Día de Misiones. Como Iglesia Federada tenemos el gran privilegio de participar en esta celebración y colaborar en la misión de Dios de restaurar al mundo a través del Evangelio. Las oportunidades para orar, ofrendar, para ir cada vez son mayores. Por eso, nuestra federación, a través del Departamento de Evangelización y Misiones, no cesa de trabajar para alcanzar las almas perdidas y necesitadas, y en esta labor todos estamos incluidos. Como sabéis, estamos a punto de realizar los 3 viajes misioneros para este verano: Albania, Cuba e Irlanda, pero ya estamos empezando a preparar los proyectos del año 2023. Si Dios lo permite, estaremos apoyando a las iglesias de Hinojosa del Duque y de Vícar con un equipo de Luz en el Camino. Y también tendremos 3 viajes misioneros: Senegal, Eslovaquia y Albania. Las necesidades en Senegal, Tambacounda, son amplias: acondicionar una sala para la iglesia y otra para el dispensario, programa de formación para docentes de la pequeña escuela que dirige, talleres de enseñanza bíblica en la iglesia, evangelización de la región. Por otro lado, el proyecto de Eslovaquia está enfocado en la ayuda a la iglesia que está dando cobertura al pueblo ucraniano en esta situación de guerra. Este año ya hemos tenido la oportunidad de visitarlos y aportar un pequeño granito de arena, pero aún hay mucho por hacer. Por último, Albania ya es un ministerio consolidado y con el que llevamos participando varios años. El centro de campamento Eden Park hace una labor maravillosa de amor con los menores albaneses y nos reciben gozosos porque la tarea requiere de un arduo trabajo y de un equipo con deseo de servir, servir y servir. Leemos en Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No es casualidad que hayamos escogido pues este día para celebrar el Día de las Misiones como federación, como Fieide. Un día para juntos dar gracias a Dios por su amor, por lo que está haciendo también en el marco de cada iglesia local, por cómo está permitiendo que se comparta su evangelio, su amor, por medio de la evangelización, de los puntos de misión, de las obras sociales, por medio de cada miembro en su trabajo, en el colegio, en el instituto, en el vecindario, allí donde Dios nos tiene. También para dar gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros de forma conjunta, que sería muy difícil, o en algunos casos no sería viable poderlo hacer de forma individual, como iglesias locales. Por eso damos gracias a Dios por el DEM, por todo lo que está llevando a cabo, por la visión, por el amor que tienen, por todos los proyectos que se han desarrollado a lo largo de este año atrás. Y queremos, en tercer lugar, pues aprovechar esta oportunidad para orar, para seguir orando, para que el Señor siga aumentando nuestro amor, nuestra carga por aquellos que no le conocen,
para seguir entendiendo cuál es el papel que tenemos como iglesia en España, que realmente es seguir compartiendo el Evangelio a aquellos que no le conocen, para poder orar por los proyectos que tenemos por delante, como iglesia, pero también como federación, los diferentes viajes misioneros, proyectos, para ponerlos delante del Señor. Que el Señor permita que aprovechemos esta oportunidad como iglesia para que en nuestros cultos podamos compartir lo que significa la misión, lo que se está haciendo como misión desde el DEM, desde nuestras iglesias también, para que podamos orar, dar gracias, para que podamos ofrendar y seguir pues desarrollando esta visión de la importancia que tiene el compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen, más allá de nuestras puertas, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y fuera de nuestro país. Que el Señor les bendiga y un abrazo muy, muy fuerte para todos. Aprovechamos este día para levantar una ofrenda especial de misiones. Como hemos estado informando durante toda esta semana, la ofrenda que se recoja hoy irá destinada íntegramente al proyecto Senegal. El ministerio que Nancy y Tito están desarrollando en Tambacounda tiene amplias necesidades. Por eso nos gustaría estar presente con ellos para cubrir la mayor parte de estas necesidades a nivel escolar, a nivel de salud y también a nivel espiritual. Desde el Departamento de Evangelización y Misiones queremos rogaros que estéis orando por todos estos proyectos y ministerios, pero también os animamos a que estéis colaborando e implicando activamente y participando el máximo posible en todos ellos. Os deseamos que tengáis un feliz día de misiones, también que seáis generosos a la hora de ofrendar y que Dios os bendiga. Para colaborar en la ofrenda del día 5 de junio con el proyecto Fancanta, aquí tienes el número de cuenta de CaixaBank. Recuerda poner en el concepto o código Senegal. Bueno, pues aquí es donde va esa ofrenda que recogemos nosotros. Hoy no, sino que tenemos también ese día para la FIDE. Pues ahí es donde va toda nuestra ofrenda. Así que para que veáis dónde se invierte el dinero que cada uno pues pone de su bolsillo para el DEM. Bien, pues continuamos con el culto y vamos a seguir con los anuncios. Y el primero de ellos vemos que es para el sábado, 11 de junio. Sábado 11 de junio, excursión a Salamanca. Esto está organizado por los jóvenes FIEIDE y más información tiene Jair. Así que todo lo que queráis preguntarle, todo lo que queráis decirle, pues habláis con Jair para el próximo sábado, día 11, excursión a Salamanca. Vale, pues en principio no está planificado que lo hagamos, pero si hay algún interesado, pues lo puede hacer, porque es verdad que tenemos este mes actividades prácticamente a tope. Sábado 18, que es lo que decía Jair, tendremos por la mañana un campeonato de fútbol donde podremos estar todos, ¿vale? Todavía queda por concretar en dónde va a ser y demás, pero la idea es que sea durante toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer, donde podamos disfrutar todos y todas de jugar al fútbol, de correr, de pegar patadas a un balón, ¿vale? Jugar al vóley o hacer lo que queramos, pero hacerlo todos juntos. La idea es que podamos organizar pues diferentes equipos y podamos pues pasar una mañana en condiciones y disfrutar. Esto será el sábado 18 por la mañana. Y por la tarde, que es lo que también nos decía Jair, habrá un culto especial y un concierto en Móstoles
para los jóvenes. Así que todos los jóvenes que quieran también participar, habláis con Jair, o toda la información también la tiene Jair. Del 1 al 7 de julio, campamento para niños en Pinos Reales. Más información también, Alicia. Bueno, Jair, en este caso, Jair, ¿tienes el número actualizado de inscritos? Coger el micro, por favor. Nada, hay 63 inscritos ahora mismo, y la verdad es que tanto Jair como yo echamos de menos que se inscriban niños y niñas de nuestra iglesia, que todos los años hemos podido contar con ellos, y este año, por diferentes situaciones que sabemos de algunos, ¿no? Pero de otros la verdad es que no sabemos muy bien por qué, pues no contamos con ninguno y los vamos a echar mucho de menos. Y son 72 plazas, todavía hay 9 disponibles, así que os animamos a que los apuntéis, porque se lo pasan fenomenal, porque estamos Jair y yo que los vamos a cuidar un montón, ya lo sabéis, y luego van a aprender un montón. Es un tiempo muy bueno en el que aprenden mucho de Dios, en el que muchos niños conocen a Dios y en el que además hacen amistades con otros niños y niñas que también son creyentes, y eso también es algo que es muy importante, porque en España de momento por lo menos somos minoría. Entonces está muy bien que puedan estrechar, ¿no? Que tener relaciones con otros niños creyentes y fortalecer esa amistad, y luego en el futuro que se puedan apoyar unos a otros. Así que yo os animo a todos a que apuntéis a vuestros hijos y a vuestras hijas a primeras aventuras y a nuevas aventuras. A los que son más mayorcitos no os animo ya, porque ya no hay plazas. Vale, pero también hubiera estado bien. Gracias, Alicia. Así que recordar, todos los que estáis en edad, pues podéis todavía participar. 9 plazas, daros prisa. Están apuntados Samuel, David, Julia y Mar. Vale, pues no os quedéis sin vuestra plaza. Eso es del 1 al 7 de julio en Pinos Reales. Todos conocemos los Pinos Reales, así que en ese aspecto tampoco hay gran problema. Vale, antes de pasar a este anuncio, deciros que jueves y viernes 16 y 17 de junio, ¿vale?, será la clausura del Club El Buen Pastor, tanto aquí en Colmenar como en Manzanares. Ese día serán las clausuras y ya no habrá más Club del Buen Pastor hasta septiembre, después de las semanas bíblicas, ¿vale? Jueves y viernes 16 y 17. Domingo 19 también se clausura la escuela dominical, tanto la de niños como la de adultos, aquí en Colmenar como en Manzanares, ¿vale? El domingo, día 19, se clausurará las escuelas dominicales. Del 7 al 14 de agosto tenemos lo que venimos anunciando, la campaña evangelística en Manzanares el Real. Ya están solicitados los permisos, ya tenemos el planning de todo lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Eso se ha presentado al Ayuntamiento de Manzanares y estamos esperando a que nos contesten, pero aunque estemos esperando que nos contesten y la respuesta sea sí o sea no, pero necesitamos personal para poder colaborar, para poder ayudar, porque hay muchísimo trabajo que hacer. Y esto no nos tiene que echar para atrás, al revés, nos tiene que echar hacia adelante para poder colaborar, para poder trabajar como iglesia, como cuerpo de Cristo, y poder estar ahí y aportar nuestro granito de arena. Esto será del 7 al 14 de agosto. Orar por ello y por todos los que van a participar en ella. Bien, antes de pasar a las actividades, recordar también que el sábado 25 de junio hay reunión de señoras aquí en Colmenar. Todas las que quieran participar tienen que apuntarse con Nancy aquí en Colmenar y con Eli en Manzanares. No va a ser aquí en la iglesia, ¿vale? Va a ser en el Parque del Vivero. Va a ser allí, será a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, así que recordad que será en el Parque del Vivero. Pero hay una cosa importante. No os olvidéis de llevar algo para compartir, para llenar también el cuerpo, ¿vale? Llenaréis el espíritu, pero también para llenar el cuerpo. Así que el próximo sábado 25, reunión de señoras en Colmenar, en el Parque del Vivero, y llevar algo para poder compartir. Ahora sí,
Comenzamos con las actividades normales en la iglesia. Los martes a las 8:30 tenemos estudio y oración aquí en Colmenar. Miércoles a las 8:30 lo hay en Manzanares, el mismo estudio que se da aquí se da en Manzanares, y después el estudio que se hace se graba, se sube a YouTube para el jueves a través de Zoom y a las 8:30 poder conectarnos, y lo que no hacemos normalmente aquí presencialmente, que es poder compartir, poder preguntar, poder debatir, lo hacemos el jueves a las 8:30 por Zoom. Sinceramente, es de mucha bendición, se aprende mucho, se comparte mucho, se llegan a buenas conclusiones, hay buenas preguntas, o sea, que es un tiempo muy, muy, muy edificante. Así que os animo a que podáis participar, a que os podáis conectar. Todos los jueves se envía el enlace a través del grupo de WhatsApp para que os podáis conectar. Así que no os olvidéis que los jueves a las 8:30 tenemos ese tiempo de estudio y de oración. Jueves a las 5:30 en Manzanares tenemos el Club del Buen Pastor hasta el día de la clausura, que es el día 16. Aquí en Manzanares es a las 5:30 los jueves, y aquí en Colmenares a las 5:30 los viernes, el Club del Buen Pastor. Ahí los niños se lo pasan, la verdad que se lo pasan bien. Seguimos sábado para los más madrugadores, a las 6:30 tenemos un tiempo de oración que lo lleva Nico. Lo mismo es por Zoom, y también pues se pone el enlace en el grupo de la iglesia, así que todo el que quiera participar puede pinchar en el enlace y está participando de ese tiempo de oración. Y luego pues el domingo tenemos escuelas dominicales, 11 menos cuarto aquí en Colmenar para niños y adolescentes, 11 para los adultos, y en Manzanares es a las 11 para niños y adultos. Micro. Solamente recordar que las clausuras siempre son momentos especiales que no se pueden perder, que no pierdan nunca una clase de escuela dominical, es muy importante, pero que por favor vengan todos a la clausura, que siempre hay cositas para cada niño, para cada niña, para cada adolescente, y que se lo van a pasar muy bien. Pues entonces el domingo 19 hagamos un esfuerzo y estemos aquí todos a la hora de la escuela dominical para esas clausuras. Y los domingos pues tenemos el culto a las 12 de la mañana, y este mismo culto que se está grabando pues luego se sube al canal de YouTube para que puedan también disfrutarlo aquellos que nos ven a través del canal y en diferentes lugares del mundo. Deciros que esto llega hasta Filipinas, así que tenemos ahí un trabajo enorme también. Cumpleaños. Tenemos varios cumpleaños esta semana. El primero, hoy mismo, es el cumpleaños de Vilma. Vilma está en Londres, así que creo que está en el grupo de WhatsApp, podéis felicitarla. Y si no, pues ya se pasará también, si no está, pues se pasará el número de teléfono para que la podáis felicitar. Hoy cumpleaños Vilma. El martes 7, cumpleaños Puri. Tampoco está aquí, ella está, creo que es en Alicante. Pero también la podemos felicitar, también está en el grupo, así que no os olvidéis de felicitar el martes 7 a Puri. Y este sí está aquí, en Manzanares, el viernes 10, cumpleaños Rubén. Así que tampoco os olvidéis de felicitar a Rubén. Bien, pues dicho esto, creo que no hay ningún anuncio más, así que vamos a comenzar este tiempo y vamos a ponerlo en manos del Señor. Y Verónica, por favor, si le pasáis el micro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos das. Gracias por habernos cuidado, protegido, Señor, y sobre todo por traernos con bien aquí a tu casa. Ponemos, Señor, delante tuya, Señor, todo lo que hoy va a acontecer aquí, Señor, y sobre todo te pedimos, Señor, que también pongamos nuestros corazones delante de ti, Señor, dispuestos, Señor, para aprender más de ti, y que siempre salgamos, Señor, de aquí, Señor, reforzados, Señor, y aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bien, me gustaría compartir con vosotros
un versículo que está en la primera epístola a los tesalonicenses. Y bueno, tiene que ver algo con lo que ayer pudimos, mi familia y yo, disfrutar y estar con la familia. Ayer nos invitaron a la comunión de mi sobrina, de Valeria, y pasamos el día en familia y estuvimos pues en lo que es en el rito religioso. Y la verdad es que luego Ainhoa, pues Nahara pregunta mucho, pero Ainhoa también. Y Ainhoa me estuvo haciendo algunas preguntas y luego pensando dije, bueno, tiene razón en muchas de ellas, ¿no? El porqué de ciertas cosas y demás. Pero hubo una cosa que creo que muchas veces estamos equivocados. Y tiene que ver con este versículo, con el versículo del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y versículo 21. Si empezamos a leer desde el 15, nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y tiene que ver con el versículo 21, porque escuchando pues esa mini predicación que hizo el cura, dijo cosas que eran verdad, que no eran ninguna mentira o ninguna invención, sino que fueron cosas que están en la palabra de Dios. Es verdad que luego adornó algunas cosillas y demás, pero hay muchas veces que pensamos y damos por hecho que todos aquellos que no piensen como nosotros están equivocados, y los que nos equivocamos somos nosotros, porque el único que tiene la verdad es Dios, el único que es verdadero es Dios, el único que no miente es Dios, el único que no se inventa nada es Dios. Por eso Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. No os contentéis con cualquier cosa, no os contentéis ni siquiera con vuestra verdad, sino que hay que examinarlo para saber realmente cuál es la verdad de Dios. Y como digo, ayer cuando el sacerdote pues estaba predicando a los niños y les estaba diciendo pues lo que iban a hacer y demás, habló de Jesús y habló de la necesidad de acercarse a Jesús, de creer en Jesús, de recibir a Jesús como su Salvador y de poder tener la vida eterna al recibir a Jesús, al tener a Jesús en su vida. Y como digo, hay muchas veces que nos equivocamos pensando que nosotros tenemos la verdad. Es Dios quien la tiene y no nosotros. Es Dios quien es verdadero. Entonces me hizo pensar y decir, al final lo que yo hago es predicar el Evangelio. Hay una cosa, y es que lo básico, lo necesario, al final es tener a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Y esa es la verdad de la Biblia. No hay otra verdad. Podemos luego adornar todo eso como queramos y será mentira. Pero es que lo principal, lo importante, es recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creer en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. Dejarnos de otras historias. Predicar el recibir a Jesús, el creer en Jesús como quien murió en la cruz, como quien entregó su cuerpo y derramó su sangre para limpiarnos, para redimirnos, para darnos el gozo de la vida eterna. No nos equivoquemos pensando que tenemos la verdad, sino que acertemos pensando que Dios es quien tiene la verdad, no nosotros. Amén. Vamos a continuar y vamos a hacerlo ahora con el tiempo de la alabanza, y voy a pedirle a los músicos que por favor se acerquen aquí y nos dirijan en este tiempo.
es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor.
culpas Él perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas Él perdonó. Tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en Él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, gloria siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en Él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en Él renacer. Dios descendió y de gloria me
después de la predicación va a ser la Santa Cena. Bien, pues ahora vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, así que le voy a pedir a Nancy y a Alicia. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de ofrendar para ti, para tu iglesia, para los proyectos que se levantan en tu nombre, y ponemos este dinero que hemos recogido delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a administrarlo de la mejor manera posible, que bendigas mucho a aquellas personas que no tienen ahora mismo oportunidad de ofrendar para que puedan hacerlo también, y que nos ayudes a servirte a través del dinero recogido también, Señor. Sigue bendiciendo el culto y ayúdanos a hacer todo lo que hagamos para tu gloria siempre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues vamos abriendo nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Mientras lo buscamos, los niños pueden pasar a la guardería con Sandra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y mientras los niños pues pasan a la guardería. Bien, pues primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En esta mañana tiene la exposición nuestro hermano José. Muchas gracias, hermanito. Señor les bendiga, amados hermanos. 2 semanas que no hemos estado nosotros aquí, pues hemos estado en Illescas una semana, predicando ahí en Illescas, y mandan saludos los hermanitos de Illescas para la iglesia, y muy agradecidos por haberles ayudado, ¿no? También hemos estado en Guadalajara, y también los hermanitos de Guadalajara mandan muchos saludos para la iglesia y que están orando también por nosotros, y de igual manera nosotros oramos por ellos.
Pues hoy hemos cantado algunas alabanzas. ¿Quién se ha dado cuenta de qué más o menos iría el sermón de esta mañana? Hemos hablado de que el Señor es mi luz y mi salvación. Hemos hablado de que antes andaba en la oscuridad, ¿verdad? Fui ciego y me hizo ver. Y el pasaje que hemos leído, nuestro hermano Carlos pues nos ha hablado también de la luz, ¿verdad? Entonces en esta mañana vamos a hablar del andar en luz. ¿Qué significa el andar en luz? Si preguntamos a un niño, ¿qué significa andar en luz? Pues, o sea, lo que le va a decir es que andamos de día o cuando está prendido el foco o lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿no? Primeramente a mí, o sea que aquí arriba yo estoy, pero mis piernas y todo estoy como gelatina, ¿no? Porque me ha llegado muy fuerte. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol acerca de andar en luz. Y aquí el apóstol, el escritor, nos muestra que debemos estar completamente seguros de lo que es andar en luz. Tenemos que saber ciertas condiciones estrictamente necesarias que tenemos que tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para poder andar en esa luz de la que nos habla aquí el apóstol. Unas condiciones que tenemos que aportar nosotros, de nosotros, ¿no? Y también Dios aportará las que Él tiene que aportar para ayudarnos en esta relación. Para disfrutar de la comunión con Dios, notamos cómo empieza. ¿Y cómo empieza aquí? Empieza, Dios es luz, ¿verdad? Empieza con el carácter de Dios. No empieza con lo que somos nosotros, sino empieza con el carácter de Dios. Luego nos muestra que igualmente debemos comprendernos a nosotros mismos. Y vamos a ver que todas estas cosas nos aplica simplemente a nosotros, ¿no? No a todos en general, sino a nosotros como hijos de Dios, como personas que han creído en el Hijo de Dios y han aceptado ese regalo divino que es la salvación. Y tenemos ese título exaltado que nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver vamos a analizar primeramente estos dos versículos de este pasaje, el versículo 7 y el versículo 9. Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos aquí lo que el escritor nos quiere decir a cada uno de nosotros, en un sentido positivo, ¿verdad? En lo que primero hacemos nosotros y luego lo que hace Dios para nosotros, ¿no? En un sentido que nosotros lo llevaríamos más allá de nuestro pensamiento, ¿no? Porque muchas veces pensamos, Dios nos escuchará o no nos escuchará, ¿verdad? Para que esa comunión sea posible y podamos mantenerla, aquí nos encontramos con una afirmación que debemos subdividir en dos partes, para que esta comunión sea efectiva, sea viva, sea eficaz. Dice el versículo 7: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Si andamos en luz, si estamos en comunión. Hace algunas semanas hablamos acerca de la comunión, ¿verdad? Que es difícil tener comunión con alguien que no conocemos, que es difícil tener un mismo objetivo con alguien que está en contra de ese pensamiento, ¿verdad?
Por eso dice, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿No? Y es lo que vamos a hablar ahora. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego seguidamente dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hace el Señor. La sangre de su amado Hijo, la que derramó ahí en esa cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado. Y ahora aquí, ¿por qué nos habla de pecado? Los cristianos, cuando ya aceptamos a Cristo, ya no cometemos pecado, ¿verdad? Cometemos pecado, ¿no? Por eso dice que si confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados. Si andamos en luz como está en luz, tenemos esa comunión. Y no solamente con el Señor, no solamente con Dios, no solamente sentimos esa comunión con Dios al acercarnos y al relacionarnos con Él, sino que también sentimos esa comunión ¿con quién? Con los demás, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, los unos con los otros, ¿no? Esa comunión tiene que ser verdadera, tiene que ser viva. Por eso digo, esa comunión no es mecánica, sino es vida en cada uno de nosotros. Tenemos que tener comunión. Si tenemos comunión con el Padre, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Ahora, si confesamos nuestros pecados de nuevo, nuestro deber, nuestra necesidad, lo que nosotros debemos hacer es eso, ¿no? Si tenemos algo oculto, confesar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir ahora esto de confesar nuestros pecados? Decir, Señor, pues hoy pequé y te pido perdón. Y al día siguiente, Señor, hoy pequé y te pido perdón. ¿Y vivir en ese pecado? No. Quiere decir que tenemos que examinarnos primeramente a nosotros, confesar nuestro pecado, no a mi esposa, ni a mi vecino, sino a mí mismo. Ser honesto conmigo mismo. Ver en qué he fallado. Y sí, acercarme al Señor, ¿no? En la escuela dominical estábamos hablando de que el Espíritu Santo nos ayuda en todas estas circunstancias, ¿verdad? Y es igual, cuando nos analizamos nosotros mismos, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos dice qué es lo que está mal, qué es lo que impide nuestra comunión con el Señor. Y no solo con el Señor, sino también con nuestros hermanos. Porque si yo estoy teniendo algo oculto, no puedo tener comunión. Porque ahí saldrá alguna palabra de algún hermano y dirá, ¿y cómo este hermano sabe lo que estoy pasando yo, o lo que estoy ocultando yo, ¿verdad? ¿Dónde me ha visto? ¿No? Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y confesar nuestros pecados. Primeramente nos analizamos a nosotros y luego lo confesamos delante del Señor. De nuevo nuestro deber, lo que nosotros tenemos que hacer. Y a continuación dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos que se trata de ¿qué? De compartir, ¿verdad? De tener esa comunión, de compartir el trabajo, de tener esa ayuda, de tener esa interacción con nuestro amado Dios, ¿no? De buscar ese oportuno socorro, esa interacción entre uno y otro. Esto es la comunión que tenemos que tener con Dios, a quien ya conocemos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Entonces pongo por ejemplo también el matrimonio, ¿no? Nosotros con quién podemos tener más comunión aparte de nuestro Dios, es con nuestras parejas, porque las conocemos, ¿no? Y ustedes dirán, José, pero a veces se rompe esa comunión. ¿Se rompe la comunión con Dios? Sí, se rompe muchas veces la comunión con Dios. Más aún con mi pareja. ¿Por qué? Porque somos distintos, ¿no? Porque muchas veces nuestros pensamientos no van alineados, ¿no? Pero ¿qué dijo el Señor cuando formó al hombre? Bueno,
¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Ya no son dos, ahora son solo uno, ¿verdad? Aunque son dos, llegan a ser uno. ¿Por qué? Porque los mismos objetivos que tienen las dos personas, ¿verdad? El esposo y la esposa, de tener una familia, de ir con un mismo camino, ¿no? No tirando el uno por un lado y otro por el otro lado, porque ahí va a ir mal, van a chocar, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que debemos tener nosotros, de comunión, del mirar en una misma dirección. Se podría decir que la comunión no es robotizada o mecánica. Nuestra comunión es viva y da sus frutos. Si somos de Dios, tenemos la necesidad de esa comunión y de estar sujetos a Él. La comunión que nos habla aquí la Escritura, da sus frutos. La comunión que yo tengo con mi esposa está ahí, ese fruto, ¿no? Y estamos cuidando el fruto que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Hay veces, por eso yo digo siempre, hay veces que siempre vamos a tener conflicto, pero el conflicto tenemos que arreglarlos entre los dos, ¿no? Para poder tener comunión. Porque si yo estoy en conflicto con mi esposa, ¿cómo puedo decir que tengo comunión con Dios? ¿Cómo puedo encerrarme en mi cuarto y decir, voy a estar a solas con mi Padre? Mi oración no va a pasar del techo. Porque ¿qué dice la Escritura? Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener comunión con nuestra pareja. Tenemos que estar en comunión. Vamos a ver un pasaje en Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Separado del Señor, así pongamos todo nuestro empeño, así dediquemos las 24 horas del día, separados del Señor nada podemos hacer. Y es igual en el matrimonio. Separado de mi esposa, con mis decisiones, con mis ideas muchas veces alocadas, no puedo llevar adelante mi hogar. Tenemos que estar remando en una misma dirección, ¿verdad? Con esto, dice la Escritura, nada podemos hacer. Separados del Señor, separados de esa comunión, nada podemos hacer. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer esto para ti, yo voy a hacer esto para ti, debemos poner en la voluntad del Señor y nuestra voluntad, ¿en dónde? A los pies del Señor. Y ahí sí va a dar sus frutos, ¿no? Porque estamos agarrados al Señor, estamos agarrados a Él. Dice la Escritura, nada podéis hacer. Vamos a ver otro pasaje en el Evangelio de Mateo 19. Versículos del 3 al 6. Mateo 19 del 3 al 6. Dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que están diciendo aquí los fariseos? ¿Es lícito repudiar a mi mujer? ¿Es lícito repudiar lo que Dios dijo, ya no son dos, ahora es solo uno?
Es como que si yo digo, esta mano ya no me sirve, ya no me gusta, voy a quitarla. No se puede, ¿verdad? Porque aunque sea fea, aunque esté con una cicatriz, es mi mano y la necesito ahí, ¿no? Pero ¿qué dijo? Es por la dureza del corazón nuestro, ¿no? Entonces, igual, de la comunión con Dios, de la unidad que tenemos con Dios, no nos puede separar nadie externo. ¿Quién nos separa? Nosotros mismos. Nos alejamos de Dios muchas veces, y muchas veces sufrimos las consecuencias de alejarnos. Y ya más adelante veremos. Lo mismo sucede en el matrimonio, como les decía. Por eso decimos que nuestra comunión con el Señor es viva. Nuestra comunión con nuestras esposas, con nuestros esposos, es viva. Con nuestros hijos es viva. No es motorizada ni que se apriete un botón y ya somos felices, luego dejamos en pausa hasta que regresemos. Tenemos el día a día para vivir esa relación, ¿no? Y disfrutar el uno del otro. Por eso yo siempre digo, exaltemos las virtudes de nuestras parejas y minimicemos los errores, lo malo que tengan. Y ahí vamos a seguir adelante con nuestras vidas. La comunión con el Señor es viva y a su vez es vida en sí misma. ¿Por qué dice la Escritura? Separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar seguros de nuestra relación con Dios si queremos disfrutar de esa comunión. Tenemos que tener claro que la relación con Dios es para disfrutar de Dios, y es igual en el matrimonio. Tengo que estar seguro de mi relación con mi esposa, con mis hijos, para disfrutar de mi familia. No para que sea una carga, sino para disfrutar de mi esposa, de mis hijos, ¿no? Y así dar testimonio también. Aquí vemos que el estilo de Juan es bastante característico, porque su apego a ciertas ideas dominantes son, por ejemplo, como lo que ya acabamos de ver: el amor, la comunión, la luz, las tinieblas. Desde Juan hasta Apocalipsis, pasando por las epístolas, veremos que se apega mucho a estas ideas, ¿no? Pero ¿por qué diremos esto? Porque esto es necesario para nuestras vidas, para nuestro crecimiento cristiano. Le gustan las ideas relacionadas con el amor, la comunión, la luz y la vida, y lo encontramos constantemente en lo que él escribió, en el Evangelio de Juan, en sus epístolas y el Apocalipsis. Ahora vamos a ver qué hemos de hacer nosotros para mantener esa comunión. Según el escritor, hay dos cosas esenciales que debemos de hacer. Y la primera está clara, ¿verdad? Que andemos en luz como Él es luz. Uf, qué listón muy alto, ¿verdad? Andemos en luz como Él es luz, o como Él está en su luz. En el versículo 6 nos dice esto, dice la Escritura: andemos en luz. Muchas de las veces la encontramos en su Evangelio, y aquí en la primera carta la tenemos de nuevo, a primera vista. Y si la interpretamos de forma literal, ¿qué es lo que nos dice a nosotros esto? Andemos en luz como Él está en luz. ¿Qué es Dios? Dios es la perfección absoluta, ¿verdad? Y si dice que andemos en luz, ¿qué quiere decir? Que seamos perfectos como Él. ¿Alcanzaremos esa perfección mientras estemos aquí? Pero cuando el Señor venga, alcanzaremos esa perfección. Pero estamos en camino, ¿verdad? Estamos en el camino a ello. Es la perfección absoluta de nuestro Dios, el ser luz.
Si el andar en luz, como Dios está en luz, se interpreta de forma estrictamente literal, solo esta porción de la Escritura, como se expresa aquí, solo se podría llegar a esa conclusión. Nuestra única esperanza de perdón es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él sí es perfecto. Él sí nos puede hacer llegar hacia nuestro Padre Celestial. Por medio de Él llegamos a todo. Porque ¿qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Por qué decimos soy débil, es que no puedo, es que el pecado, es que esto? No. Todo lo hacemos por medio de Cristo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la victoria. Por eso dice que podemos ir de victoria en victoria, ¿no? Pero depende de que nosotros confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Como sus seguidores, como cristianos, como seguidores de sus pisadas. Y en absoluto quiere decir que ya seamos perfectos, como lo es nuestro amado Dios. Claramente esto es imposible, ¿Quién es perfecto? ¿Quién está libre de pecado? ¿Hay alguien que esté libre de pecado? Este sermón no es para él. Puede ir ya a almorzar o lo que sea. Dijo el Señor cuando le llevaron a la mujer encontrada en adulterio, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Ninguno. Todos salieron acusados por su conciencia, dice, ¿verdad? Así que no hay ninguno perfecto, solamente Dios. Claramente esto es imposible. ¿Quién es perfecto? ¿Quién está libre de pecado? Solamente nuestro Dios. Y dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es por esta causa que no podemos ni siquiera acercarnos a la perfección de Dios, mucho menos ir a esa totalidad de perfección, ¿verdad? Nuestro Dios es eternamente santo. ¿Y por qué no podemos? Porque nosotros nacimos ya con el virus del pecado. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ya traemos ese virus del pecado ya. Ni siquiera un niño no puede ser santo, porque ya trae ese virus que nosotros le transmitimos a ellos, ¿verdad? Y la Escritura de inmediato nos dice que debemos andar en luz, como Dios está en luz. Y la debemos de interpretar tal como es. Y la clave la encontramos en el versículo 6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora bien, vemos que andar en tinieblas significa vivir dominado por el pecado, vivir dominado por los placeres de este mundo, ¿no? No hay más. Eso es vivir en tinieblas. Ser controlado por las ideas de este mundo, ser atraído por las tinieblas y del pecado. Esto es pertenecer al reino de las tinieblas, al reino, ¿qué dice la Escritura? Del príncipe de este mundo, ¿verdad? Del príncipe de este mundo, llamado Satanás, que está en rebeldía continua contra Dios. Y ahora, como vemos, dos reinos, ¿verdad? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y dice la Escritura que también hay dos caminos, ¿verdad? El camino ancho y espacioso para la muerte y el camino estrecho para la vida eterna. Hay otra, nuevamente nos da a elegir el reino de la luz o el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces nosotros debemos elegir. Las personas que andan en tinieblas no son solo aquellas que han cometido viles pecados o terribles pecados, por así decirlo. Puede ser personas muy respetuosas, ¿no?
Cuando vamos a predicar al mundo, ¿qué es lo que dice? No, dice, esa vecina, esa es peor que yo, a ella vayan a predicarle. Si yo no soy tan mala como ella, ¿verdad? Un pecador no es solo la persona que comete esos pecados atroces que podríamos decir, sino un pecador es aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha cambiado su forma de pensar. Esa es la persona que está viviendo en pecado, ¿no? Como digo, pueden ser personas muy respetables, hasta pueden ser muy morales, pero no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Y eso es lo que declara la Escritura, que andan en tinieblas, porque están fuera de la luz de nuestro Señor, de la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Están fuera del alcance de nuestro Salvador. Y es una forma de ver la vida en general. Esto significa que el cristiano pertenece a un reino diferente, al reino de la luz. Y eso es lo que declaramos nosotros, ¿no? Porque ya conocemos la esencia del pecado, conocemos lo que está bien y lo que está mal, y tratamos de huir del pecado. No declaramos ser perfectos. Como digo, sí vamos a fallar muchas veces, pero ahora pertenecemos al reino de la luz. Por desgracia, en este reino puedo llegar a ser tan indigno. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra de Dios declara todo lo malo que yo había estado haciendo, o todo lo malo que yo era, ¿no? Y me siento indigno de presentarme delante del Señor. Aunque indigno, ahora pertenezco al reino de la luz. Ahora ando en el dominio de la luz de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de este reino, y Dios está en este reino como soberano Rey y como Señor de nuestras vidas. Así que andemos en luz como Él está en luz. Veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el que nos ha librado de esas tinieblas? Nuestro amado Dios. ¿Por qué? Porque ha provisto que su Hijo haga esa obra por cada uno de nosotros. Y ya nos ha sacado de las tinieblas y nos ha transportado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y el apóstol Pedro también en su epístola nos habla acerca de esto. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro a nosotros? Que nos debe dar esa fuerza, ese impulso, como cuando los jóvenes toman ese Red Bull que les da alas. A nosotros, ¿qué es lo que nos debe dar fuerza? ¿Qué dice aquí al inicio? Mas vosotros sois, no sois cualquiera, sois linaje escogido, dice, nación santa, real sacerdocio, y con un propósito, no para cualquier cosa, ¿no? ¿Qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que anuncie lo bueno que soy yo, sino lo bueno que es nuestro amado Dios, las virtudes de Él. ¿Podremos dar la talla? Este es el reino al que pertenecemos ahora.
¿Qué significa todo esto en la práctica? Primero, no podemos afirmar que andamos en luz a menos que nos hayamos arrepentido, confesado nuestros pecados y recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, como dice Juan 1:12. Ese es el requisito, recibir a Cristo en nuestro corazón y cambiar, como dicen ahora, cambiar el chip y renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé que ando en luz? ¿Cómo sé que estoy en el camino de la luz? ¿Cómo sé que he sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz? ¿Cómo puedo saberlo, José? Es muy fácil. Comprendemos todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, que hemos nacido en pecado, que tenemos conciencia de pecado y que el pecado que yo tenía, que yo hacía, me ha hecho indigno de presentarme delante del Señor personalmente. Entonces ahora tengo que presentarme a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y he confesado que necesito de Él. Y como dice la Escritura, por nacimiento todos somos hijos de la ira. Eso lo encontramos en Efesios 2:3. Hemos adquirido esta nueva idea del pecado, la hemos comprendido y por supuesto al ver lo lamentamos y nos arrepentimos. Los que se arrepienten son quienes se han visto a sí mismos de esta forma y llegan a alarmarse por el estado en que se encontraban. Por eso digo, no es solamente aquel que comete asesinatos o hace pecados muy atroces, ¿no? Sino el que reconocer que sin Jesucristo no hay perdón de pecados. El reconocer que sin Jesucristo mi vida estaba yendo a la deriva. Reconocer mi bancarrota espiritual, ¿no? Sí vamos a buscar, Romanos 7:24. Dice la Escritura: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Quién está hablando aquí? Un apóstol. Dice, miserable de mí. Esa es la condición que nosotros debemos, o el pensamiento que nosotros debemos tener. Miserable de mí. Si no estoy con la ayuda de Cristo, nada puedo hacer. Ni siquiera puedo acercarme a nuestro amado Dios. Y reconocer esto es esencial para el cristiano. Nadie puede andar en su luz si no lo ha comprendido. Pero todo esto no se queda solo allí, en conocer. Todo esto es solo el paso inicial. El hombre, como el hijo pródigo, la mujer también, como el hijo pródigo, se va dando cuenta de su situación y llega a comprender que tiene un problema muy grave. Recuerden la historia, ¿no? Esto está en Lucas 15:18, pero todos no la conocemos, ¿verdad? El hijo pródigo ahí. Se da cuenta de la situación en la que está en ese momento. ¿Y qué es lo que dice? Iré a mi padre. Automáticamente cambia todo. La idea en la que estaba sumergido, la situación en la que se encontraba. ¿Por qué? Porque su padre lo estaba esperando. Iré a mi padre, dice, ¿no? ¿Y qué hace? Se levanta y va a su padre. Esto es, la relación con nuestro amado Dios es progresivo. No se queda solamente en el conocimiento ahí, sino que debemos seguir avanzando. No nos quedemos solamente en haberle recibido, ¿no? Como digo, lo cambia todo, su posición, su ubicación. El cristiano ha de hacer todo esto para hallar esa comunión con el Señor y declarar la luz sobre las tinieblas. Amados hermanos, tenemos trabajo. Tenemos trabajo, no solamente con los de fuera, no solamente predicar el Evangelio, sino autoexaminarnos nosotros mismos y verdaderamente disfrutar de esa comunión con Dios.
Hermanitos, les invito a las 6 de la mañana los sábados. Esa comunión no es comparable con nada, Aunque estamos en diferentes partes, nos unimos por el Zoom y estamos orando los unos por los otros. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por el privilegio y oportunidad que tenemos en esta mañana de estar ante tu presencia, Señor. Sabemos que somos indignos de haber recibido tu amor, tu gracia y haber muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor. Reconociendo todo eso, Padre, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, para participar, Señor, de la Santa Cena, Señor. Por medio de estos símbolos, Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar, Padre amado, todo ese sacrificio hecho en la cruz, Señor, que valoremos día a día en cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos compartir también con aquellas personas en aquellos lugares donde todavía no se ha podido presentar, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, como dice esta mañana, Señor, que seamos luz en aquellos lugares, Padre amado. Gracias, Señor, por morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. En tu santo nombre, amén.
Padre nuestro, te damos las gracias por poder compartir estos símbolos una vez más, porque tú lo dejaste para que recordemos tu obra en la cruz, tu muerte en la cruz a favor nuestro, Señor, para limpiar con tu sangre nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú nos abres el camino para estar en comunión contigo y con los hermanos. Y aunque somos pecadores, Señor, y no lo merecemos, Señor, tu sangre nos limpia y nos justifica, Señor, ante el Padre. Gracias, y te pido que nos renueves, Señor, cada día, Señor, que también obres en nuestros corazones para que no pequemos más, Señor, que cada día intentemos y luchemos para estar en comunión contigo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues damos gracias al Señor por no estar un día más aquí, por su iglesia, por la palabra, por la alabanza y por poder compartir este tiempo. Vamos a despedirnos en oración. Padre nuestro, te damos gracias un día más, Señor, porque podemos disfrutar estar en tu presencia, estar en comunión, podemos gozarnos, Señor, con las alabanzas. Gracias porque podemos disfrutar de este tiempo, Señor, en comunión. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor, a vivir en la luz, a estar en unión contigo, Señor, a disfrutar lo que es tener la relación contigo. Y, Señor, que nos despidas con bien y nos guardes. En nombre de Jesús, amén.